Volvamos a lo del director artístico. Prácticamente ustedes hacen una encuesta, los curadores responden, proponen cuáles serían sus énfasis y además proponen cómo sería el equipo que trabajaría con ellos, ¿cierto? Noté, ¿cierto? Me corrige, que al nombrar a Rosa Ángel como directora, tomar esa decisión de elegir a Rosa Ángel, prácticamente queda el equipo que ella propone. Ella propone a Guillermo Vanegas, propone a Víctor Albarracín, y propone a... Sí, un poco para facilitarle un poco el trabajo a ella, ¿no? O, la pregunta es, eh, ¿quisieron facilitarle el trabajo a ella o ustedes independientemente dijeron, no, sí es pertinente porque hubieran podido decir, no, ella quiere trabajar con estos, pero por qué no por ejemplo, proponer a Adriana Arenas, que también es de Pereira, es una magnífica artista, además que ella muestra en lo que dice en la encuesta que responde que ella tiene mucho interés por los colectivos, cita, es decir, le da mucha fuerza, le da mucha importancia y me parece que en ese sentido ella recoge el sentir de la época. Ahora, por esa línea, sin duda está Guillermo Vanegas, que conoce muy bien eso es claro, Víctor Albarracín, que ha estado por el cierto, y seguramente ojalá tengamos un salón en donde salgan todas estas figuras, todos estos colectivos que son silenciados un poco abruptamente por que se implementan lógicas de fortalecimiento de los artistas que ya están dentro del mercado y no tratar a nivel institucional de mostrar esas emergencias, que son artistas muy buenos, están tomando muchas cosas, pero que no tienen acceso a galerías porque es muy complicado. Entonces la pregunta es esa, bueno, ¿cómo finalmente se elige a Rosa? Y dice, bueno, ella propuso a Víctor, a Inti, a Guillermo, y bueno, facilitémosle la tarea, bueno, y uno diría, bueno, ¿por qué no también Adrián Arenas? Y finalmente, ¿quién toma esa decisión? ¿Usted o Jaime Cerón, Víctor, No, entre los cuatro? ellos no, digamos, Jaime, Víctor, ellos no tuvieron nada que ver en la decisión se tomó desde el área de artes visuales. Listo. Ahora yo lo hago en consulta también con mi equipo porque para eso, a mí me gusta hacer las cosas ¿sí? Es decir, yo no tengo certezas y, y por eso hicimos esa consulta y también una vez que está ahí, pues obviamente es una decisión delicada e importante. Yo escuché, pero esa decisión sí realmente fue de la Bueno, un poco cuando yo leí esto dije, bueno, Carolina Ponce de León prácticamente forma a la generación que en este momento está destacándose dentro del arte colombiano, ¿cierto? Dice, tiene la experiencia, tiene la preparación, y ella puede tomar este tipo de decisiones, pero está bien, usted lo que ha implementado es plan de apertura, hace consultas a algunos personajes, a Jaime Cerón, sí, Jaime, a mí la posición pues digamos, la perspectiva de Jaime me interesa mucho. Primero porque él ha tenido una experiencia organizando el salón. Es decir, el salón es una maquinaria muy compleja y hay que estar atento porque no solamente lo que no, es lo que te decía antes, no son solamente las ideas, sino es una cantidad de procesos de producción que son muy complicadas de manejar para que uno al final, el día de la inauguración, todas las luces estén, las fichas técnicas estén, el catálogo esté. ¿Me entiendes? Que uno esté, es una maquinaria muy compleja. Yo necesitaba como estar en alerta en cosas que yo tengo que estar pendiente. Yo creo que no hay una persona que pues que tenga esa experiencia de haber manejado un salón, porque creo que el de recursos más importantes fue el de Medellín. Entonces me importaba muchísimo lo que él podía enseñarme en cuanto a cómo se organiza un salón. Me parece su perspectiva muy importante. Ahora yo también creo como la ministra que Jaime es una persona que conoce mucho el campo artístico y que está abierto a muchas cosas. Y yo creo que es un poco lo que yo te decía de entender el campo de una manera mucho más compleja. Es decir, yo creo que, que un campo donde hay... Un campo va desde los, digamos, los programas
de autogestión artístico más frágiles hasta la institución. Y yo creo mucho en estos procesos de acá, pero también creo muy importante lo que hacen las instituciones. Si yo no estaría en el ministerio, si yo no creyera que desde el campo público uno no tiene una manera de fortalecer el campo, de crear reflexiones que son importantes de hacer. Y yo creo eso, es decir, yo creo que uno tiene que ser desde donde uno esté, así sea desde este lugarcito del espacio de autogestión donde uno está reaccionando a favor de unas cosas y en contra de otras cosas. Desde todos esos lugares uno está trabajando hacia lo mismo, tratando como equilibrar, tratando de manejar poderes, que haya un equilibrio de poderes. Sí. Yo creo que eso es una cosa que a mí me interesa mucho, y yo creo que el ministerio en el programa que tiene diseñado de artes visuales y gran parte, por ejemplo, del programa de estímulos que se diseñó desde Jaime, yo creo que es un programa que realmente busca fortalecer el campo, desde la investigación, desde los espacios independientes, desde la creación, desde la formación, es decir, entonces a mí me interesa muchísimo qué puede aportar una política pública hacia el fortalecimiento del campo, y al mismo tiempo cómo desde la institución pública uno puede crear una coyuntura donde diferentes actores del campo artístico, desde los más fuertes hasta los más frágiles e invisibles, de pronto tengan una oportunidad de manifestarse y que uno pueda estar ahí para escucharlos. Sí, bueno, ya como para ir concretando más cosas, yo pienso que es un acierto, digamos, esta encuesta que se le hace a los curadores, que ustedes consultan, que parece apropiado. Eso le da transparencia, le da un poco de legitimidad, ¿cierto? Le quita esa sensación que tenía de que era como a escondidas que se hacían las cosas aquí en el ministerio. Y son preguntas, ¿no? Analícenos, cuéntenos cuáles son las ideas que usted aprecia en el campo del arte, cuáles son los procesos que se están dando, cuáles son las dinámicas, ¿cierto? Por un lado. Otra pregunta tiene que ver con, haga un balance de lo que fueron los últimos 4 salones nacionales, ¿cierto? ¿Cuál sería el énfasis? Bueno, en general son unas preguntas que me parecen muy pertinentes, que darían lugar, y eso es lo que uno extrañaría, que yo extrañaría, a un proyecto de investigación, que el Ministerio de Cultura se comprometiera realmente a propiciar un concurso que convoque a los investigadores a que contesten esas preguntas. Ellos lo hicieron pues de una manera muy escueta, porque no hagan un proyecto, porque era una consulta para tomar decisiones pragmáticas, ¿no? ¿Cierto? Pero sí me parece que será muy importante que dentro del plan de estímulos el ministerio pues tuviera un conocimiento mucho más estudiado, mucho más documentado de esas preguntas tan importantes que ustedes hicieron, de las 3 primeras, ¿no? ¿Qué está pasando en el arte colombiano? Que no es obvio, ¿cierto? Pero son sus cinemáticas, cuáles son sus ideas, este balance de los 4 salones, que me parece que sería un balance de un régimen discursivo, que es el régimen curatorial. Y ahí voy a dejar la pregunta. ¿Usted cree que la curaduría se naturalizó, que es irreversible este modelo de producción artística, que no es posible otro modelo sino el que está instaurado por este discurso de los curadores? ¿Cuál modelo? ¿Cuál modelo? El modelo curatorial. Veníamos de un modelo, es decir, en donde ¿quién pone las ideas prácticamente? El que hace la investigación. ¿Tú dices que para el Salón Nacional? Porque digamos el régimen curatorial se instala en Colombia más o menos en el 2001, 2002, 2003 con Pentágono y otros, pero sí. Lo que se ve es que se instaura definitivamente como parámetro para hacer un salón nacional, ¿cierto? Es el 40, es el 41, 42 y 43, ¿cierto? Entonces hay un balance, ¿cierto? Entonces lo que uno es como que lo natural
es que el artista tenga su curador. Es lo natural, casi que está naturalizado. Hacer una Ya. exposición o una galería, tú ves el artista, Sí. curaduría de fulanito. Parece que es imposible pensar una exposición, ¿cierto? Sin esta muletilla del curador, que él es como que el que sabe, que el que tiene las Mire, ideas. yo te voy a no sé. decir, porque yo estuve, como te dije, yo comencé a trabajar con salones nacionales desde finales de los 80s. Yo fui jurado muchas veces y yo era asesora de Colcultura, que yo comencé muy joven. Ujú, ujú. Y, y el proceso de selección de un salón era que uno sacaba la convocatoria y decir, bueno, vamos a hacer el salón, y entonces la gente mandaba, no me acuerdo si 10 o 20 diapositivas, y uno veía el cuadro encima del asiento en el jardín, en unas cosas terribles donde la gente no tenía la capacidad técnica de documentar su trabajo, y después uno se sentaba en la oscuridad con 5 jurados a ver las diapositivas pasar, y uno lo único que puedo decir, pues, este me parece, esto no me parece, este me parece, esto no me parece, y quedaba un salón a partir de esa selección, más una lista de invitados que asumían que por ser ellos ya artistas reconocidos eran casi que invitados automáticamente, como que hubo momentos en que no se invitaban a todos los invitados que debían ser, y se armaba una controversia muy grande, Como la por- de un Ospina. poco como la de Nadine en el salón pasado. Pero entonces eran salones muy complicados, por una parte porque se lanzaba, es decir, había cosas chéveres, hay cosas que a mí me gustaban mucho porque era un salón de artistas, es decir, los artistas llegaban y hacían lo que ellos sentían que eran lo más berraco que podían hacer, y hacían unas obras realmente, y entonces había la crítica que eran obras de salón, entonces porque era el momento que la gente hacía el despliegue de lo que podían dar como artista, y esa energía era una delicia. O sea, a mí me gustaba muchísimo esa energía porque no había el curador aquí enfrente, los jurados siempre eran como una fuerza, o- sí, anónima, sí, hasta que llegaban los jurados de premiación, ellos sí tenían una visibilidad más grande, pero no era una cuestión curatorial. Y yo me acuerdo que yo escribía en esa época, también tenía mi columna, yo decía que a mí me parecía que debería haber salones curados, porque me parecía... Pero ya había ese modelo curatorial. No Y, existía. y usted No, ya en mi anticipaba la en necesidad. sí, Ah, sí, y yo tengo, eso debe ser 88, 89 que yo decía eso, porque me parecía que era muy importante generar una contextualización del arte para generar mejores puentes de comunicación entre lo que se estaba produciendo y los públicos que se estaban formando a través de ese gran espectáculo que era el Salón Nacional. Entonces me parecía que el no tener mediación, el no tener contextualización teórica, el no tener una visión curatorial, deja un poco la experiencia de un público que no es conocedor del arte contemporáneo, que no entiende en qué momento se dejó de hacer pintura y escultura, y de pronto se encuentran con cositas tiradas en el piso, como que nadie les estaba creando el puente de cómo entender cosas que les pertenecían a su contemporaneidad, cómo crear ese vínculo de que tu contemporaneidad y la mía no son diferentes. Entonces, cómo crear una sensibilización hacia lo que son los lenguajes contemporáneos, porque es importante que uno tenga como ciudadano, como persona en el mundo, una relación con las ideas artísticas, porque yo creo que las ideas artísticas son sobre el mundo, no son así, no deberían ser, digamos, encerrados solamente en esa especificidad del arte para el arte, sino deberían estar en diálogo con lo que es un ser en el mundo y en la sociedad, ¿no? bueno, Entonces yo creo mucho en esa cosa, yo creo mucho en la curaduría. Ahora, todo se puede distorsionar. Yo creo que a veces, yo creo que en un caso como el salón, yo no sé qué tan
restringido debe ser una temática. Yo sé que hay bienales que tienen sus temas y otros que tienen sus temas. Y yo creo que es bueno ver qué es lo que hacen los artistas y que desde los artistas te diga cuáles son los temas que se están abarcando, porque eso es una manera interesante de entender la curaduría más como una cosa de que uno crea una plataforma y que desde ahí se revela algo y no de que uno impone una estructura encima del pensamiento de los artistas para decir, bueno, lo que quiero es que todo el mundo pinte sobre, pues pinte, pero que todo el mundo haga algo sobre este tema específico. Pero si el trabajo suyo, un poquito al margen, digamos, esto de la curaduría, sí, algunos que comprenden todos estos procesos después de los años 70 en Colombia apuntan a los álbumes Atenas como el inicio de este interés como curatorial. Más adelante va a estar usted en la Luis Ángel Arango también. Ahí en ese trabajo que usted hizo podemos pensar que hay un desplazamiento hacia lo curatorial, un vínculo entre lo crítico, ¿cierto?, y lo curatorial. Y la siguiente pregunta es si en la actualidad casi que uno está identificando curaduría, régimen curatorial con régimen económico, ¿cierto? Por lo que contestan los curadores que fueron encuestados, se le dan mucha importancia a estos fenómenos periféricos que están dando alrededor del mercado, ¿cierto? Son como colectivos que están trabajando, que están autogestionando, que están luchando, que es una cuestión muy importante. ¿Será que eso no va a dar lugar a otro tipo de producción en donde haya otra manera de poner en escena trabajo colectivo que no sea, porque es que el curador como que es el que hace la investigación, como que es el que tiene las ideas, y esta es toda la pelea que ha habido últimamente en Colombia, ¿no? Que los curadores terminan desplazando, los artistas se sienten desplazados por los artistas. sí, mire, yo no sé, a mí las relaciones blanco y negro no me gustan, es decir, que el curador versus el artista y que demonizar a los curadores pues no me interesa nada porque yo soy curadora y yo amo la curaduría y yo creo que en una relación de complicidad... Pero usted la reconoce como crítica y muy buena, muy exigente además. A mí sí, pero realmente a mí la crítica de arte pues yo la dejé hace 1000 años. Yo me identifico como curadora, es decir, a mí me dicen, ¿tú qué eres? Digo, yo soy Virgo y curadora. Entonces, ¿Y por qué dice que me identifico como curadora cuando hizo usted un trabajo tan excelente? Porque usted dice, bueno, en el momento en que yo fui crítica, ¿cierto? No, prácticamente no había mercado. Entonces es un trabajo muy bueno. Sí. Ahora que hay mercado, entonces hay curaduría. Mire, no yo sé. ejercí la crítica porque yo sentía que no había suficientes voces hablando críticamente sobre la situación del campo artístico, que yo hacía mucho desde, pues yo hacía críticas pues de exposiciones que había, pero también hacía mucho crítica institucional. Yo escribí mucho sobre Salud Nacional que no quedó ese registrado en el libro de Mariposa, porque Mariposa tiene una parte que es un compendio de artículos de prensa, de mi columna, pero me interesaba muchísimo cómo se manejaba un poco la escena misma y sobre todo las relaciones de poder. Esa cosa me interesa muchísimo. Pero yo hice críticas realmente porque no sentía que, es decir, mi ideal hubiera sido que 10 críticos hablando todos desde diferentes lugares y que eso creara un campo crítico, pero no uno como la voz única en el desierto, no. Lo chévere de cuando yo escribiera que estamos José Hernán Aguilar de este lado de la página y yo juiciosa en otro rincón de la página y teníamos ideas no siempre iguales, no siempre contrarias y nunca nos dejaron escribir sobre lo mismo, curioso. Pero digamos que eso era una necesidad de este momento. Hoy en día yo no siento una necesidad de ser crítica porque yo creo que hay muchas voces y con las redes sociales todas esas dinámicas cambiaron mucho y me parece que hace falta una página de crítica en los periódicos comunes y corrientes, que no sea todo para públicos especializados del arte. Me parece que se ha vuelto muy insular
el mundito del arte. Cada vez más cerrado. Entonces me parece, es decir, a mí me gusta tener una voz hacia... A mí lo que realmente me interesa es, y por eso me gusta el salón, por eso me gustaba tener una voz en un periódico y no en un blog especializado, en un lugar especializado o en una revista especializada, porque yo creo que la experiencia de vida se enriquece si uno está en comunión con los artistas, si uno está entendiendo, si uno tiene una vida cultural y uno está en sintonía con la música, con la arquitectura, con la calle, con lo que están pensando los artistas. Si uno se expone, si uno crea una cultura donde la gente entiende que a través de los artistas uno desarrolla una sensibilidad para entenderse a sí mismo y a los otros, pues uno tiene que tener el papel en crear eso. Entonces, por eso me gustaba tener una voz en un periódico y por eso me gustaba hacer el salón. Yo creo que, claro, yo quiero crear un campo para los artistas a través, pues yo hablo pero no, es el ministerio, crear escenografía donde se puede presentar a los artistas de este momento, y es una cosa que es un aporte al campo, pero a mí me interesa muchísimo también cómo uno va formando públicos, porque yo creo que pues los artistas también quieren ser vistos y escuchados, y no solamente por sus pares, y no solamente por el coleccionista y el no sé qué, sino la gente, la vida. Por eso es que estamos acá. Yo creo que eso me parece que es fundamental. Entonces a mí me gusta más la curaduría, sí, porque me gusta más la relación que yo establezco con los artistas a través de la curaduría. Es decir, la curaduría es un proceso para mí de complicidad. ¿Pero no es jerárquico? No. Bueno, ese es un problema tan grande. Porque es que muchos... Pero no siempre, porque hay toda clase de exposiciones y hay toda clase de relaciones. Es que muchos artistas, muchos que están haciendo curaduría, dicen que están haciendo curaduría creativa. Es decir, ya ni siquiera hablan de curaduría investigativa, ¿cierto? Sino de dice, yo estoy haciendo creación. Entonces, creación casi con el trabajo de los demás. Entonces, sí. Entonces eso es lo que le duele a muchos artistas. Por eso es que yo le preguntaba... Yo lo que siento es que obviamente hacer una curaduría es un proceso de selección y de exclusión. Y por lo tanto, si uno ve a la curaduría más como un proceso de exclusión, porque uno no quedó adentro, pues obviamente sí es un ejercicio de poder muy tenaz, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo mucho como en la vocación de los curadores que están tratando de crear maneras, de crear, digamos, situaciones, universos, así sea con el trabajo de otros, pero crear universos donde una persona puede entrar y aprender algo, ser sensibilizado a algo, o ¿me entiendes?, tener una experiencia intelectual, vital, estética, afectiva, ¿me entiendes? Porque, es decir, yo creo mucho como en la sinceridad de mis colegas, y a mí me gusta la curaduría porque la curaduría sí, por un lado tiene un ingrediente, digamos, investigativo, intelectual, pero también tiene una cierta cosa intuitiva, y tiene una relación humana con los artistas que me parece emocionante. Bueno, Carolina, muchas gracias. Esa gran defensa que hace usted de los de la curadores. Sí, un poco, y yo esperaría, pues eso es lo que yo llamo, bueno, usted lo dijo muy claramente, y estos son procesos históricos, procesos en el que usted se formó y ayudó a formar a públicos, en una época que el mercado era precario, donde la crítica era importante, se justificaba la crítica. Hoy parece que cambiaron, obviamente la historia cambia, sí. Las condiciones de producción es otra cosa. La crítica se convirtió en un meme. Bueno, que usted, un poco las quejas, un poco
la trivialización, la banalización, la perversión un poco de la crítica, sobre todo con este anonimato que propician las redes sociales, ¿no? Pero un poco lo que yo decía, bueno, sí, ahorita prácticamente no nos podemos concebir si no es con los... Y eso lo ha ratificado muy claramente. Parece que está como muy afianzado el régimen curatorial, pero lo que yo vería, casi que ya como para cerrar, es que todas estas modalidades periféricas están trabajando de una manera colectiva en donde prácticamente no hay curadores, es decir, son colectivos que se forman y que trabajan y que hay una convocatoria a lo común. Me parece lo bonito, lo que me parece poco el reto de este Salón Nacional es mirar a ver si logran escuchar esas voces, ya que está Víctor, que ha sido un crítico, que tuvo un espacio que finalmente terminó ahogado. Una de las cosas interesantes de Víctor es eso, que él fue pionero de muchos de estos procesos de autogestión y que es muy sensible. Guillermo también ha estado al tanto de cómo han surgido esos espacios. Entonces esperaríamos, vamos a ver, no sé si habrá otra... Sí, yo creo que, mira, yo sí estoy de acuerdo con que todos los salones generan su nueva controversia. Porque es un campo muy complejo y es un campo muy difícil de satisfacer a todo el mundo. Y ya veremos cuáles son las críticas que le vienen a este. Pero que va a ser un salón interesante, yo creo que sí lo va a ser. Y que va a plantear el campo desde una perspectiva diferente. Yo creo que tengo fe de que va a ser así. Bueno, hay mucho optimismo y seguramente que en esta ciudad intermedia, como la llaman, como es Pereira, seguramente todos queremos, todos estamos contribuyendo a esta entrevista, un poco también apunta a contribuir a que ese salón sea un gran éxito. Muchas gracias por la acogida del equipo del laboratorio, muchas gracias a Ricardo Muñoz, a Sofía Pérez por acompañarnos, y qué bueno que el ministerio se tome en serio lo que aparece en el papel de hacer procesos cada vez mucho más transparentes. Muchas gracias, Carol.